Nueva presidenta del Senado, escuchemos sus palabras. Por mi propia historia de convicciones ciudadanas, por la memoria originaria, por la memoria colectiva que represento y por el ideal humanista que me sirve de guía, soy consciente del enorme valor que entraña esta decisión y de las responsabilidades inherentes a ella. Entiendo muy bien las expectativas fijadas en mi desempeño. Las asumo como una mujer que ha querido poner siempre a la persona humana y a las comunidades por sobre el individualismo materialista y la autocomplacencia. Como una mujer que a través de sus compromisos políticos ha buscado el bien general por sobre los intereses corporativos y puramente económicos. Como una mujer que, poniendo en el centro de la acción política las necesidades de los más débiles y desamparados, no ha dejado un día de pensar en los desafíos urgentes y futuros que la sociedad chilena, que aún debe madurar y mucho para progresar en justicia social, en políticas de igualdad y en sentido de inclusión. Providencialmente, esta nominación ha coincidido con la apertura de un nuevo ciclo histórico de Chile, cuando comenzaremos a escribir una nueva Constitución. La primera carta elaborada por una cuota paritaria de convencionales mujeres y hombres y por una representación proporcionada de pueblos originarios. También se inaugura la etapa en que el Senado de la República es presidida por una mujer de ascendencia diaguita. Confío estar a la altura de la actual transición democrática. Asumo este deber como lo que soy: mujer, profesora, madre, esposa, humanista y cristiana, nacida en una comuna pequeña como Vallenar, con descendencia indígena e hija de una familia trabajadora de clase media. Creo en una sociedad fundada en la solidaridad y la colaboración como el motor más potente para conquistar la justicia y la dignidad anhelada en nuestro país. Creo que el desarrollo es más que el puro crecimiento económico, pero que no hay desarrollo sin crecimiento. Creo en la dignidad intrínseca de las personas, más allá de su origen, su condición o sus creencias. Y por eso no veo un valor más encumbrado en la Constitución que el de las personas y sus derechos. Creo en el bien común como un estado muy superior a la mera suma de bienes individuales y, por cierto, más humano y real que los promedios estadísticos. No quisiera confundir a nadie y por eso en lo que sigue procuraré ser lo más nítida y pausada posible. Sé que como presidenta del Senado asumo una función de Estado y cumpliré a cabalidad con este rol. Mi palabra es garantía de ello. Parte de esta función consiste en relegitimar, en volver cierta, genuina y verdadera nuestra institucionalidad a los ojos de la ciudadanía, comportándonos de manera honesta con los chilenos y chilenas. Soy opositora al gobierno del presidente Piñera. Creo que nuestro país merece más de lo realizado por este gobierno. Por eso haré todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para contribuir a lograr la más amplia unidad de la oposición, para recuperar la confianza de la gente y construir un gobierno de mayoría a la altura de las necesidades del país y de sus aspiraciones de paz y estabilidad. Nos encontramos en una coyuntura histórica excepcional, que se extiende desde los episodios de violencia en el Gualmapu, que culminaron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que se agudizaron durante el estallido social de octubre y que se agravaron con la crisis sanitaria, social y económica que nos ha dejado muy golpeados durante este tiempo. En este periodo, el país se ha visto fuertemente conmovido por graves y generalizadas violaciones de derechos fundamentales, documentadas por observadores honestos, fidedignos y registradas en miles de causas judiciales aún en curso.
Permítanme detenerme en un solo testimonio, el de una mujer, una docente. Ella se encontraba de pie con un cartel en la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad. Quería decir que era profesora, que trabajaba en un liceo y que no era floja, como injustamente imputó a maestras y maestros un ministro de Estado. Ella se sentía amparada en derechos civiles que no habían sido suspendidos por el estado de excepción, como la libertad de pensamiento y de expresión. No portaba elementos incendiarios, no lanzó ni una sola piedra, no gritó una consigna, solo estaba ahí, ella y su cartel, pero recibió un perdigón en su cara que la dejó con un trauma ocular. Esto no sucedió en octubre del 2019, ni en octubre del año 2020. Ocurrió hace pocos días, en febrero de este año. Ocurrió tras reiterados informes de derechos humanos, abusos policiales y acusaciones constitucionales. Es algo desconcertante. No me siento humillada ni creo estar rebajando la investidura de este cargo cuando pido que esta barbaridad insensible e institucionalmente naturalizada termine de una vez. Es mucho lo que ha sufrido el país y es mucho el sacrificio que sigue sobrellevando en una lucha incesante contra amenazas que aún le acechan. Se han acentuado las incertidumbres del diario vivir. No son pocas las dificultades para hallar un trabajo y un ingreso estable. No es fácil desentrañar las claves del retorno presencial a clases. Menos todavía adivinar la marcha futura de la economía a fin de organizar los propios planes personales y familiares. A estos recelos se han sumado los temores derivados de la pandemia, que ha llevado a la vida de cerca de 22.000 compatriotas de perderla, de todas las clases, de distintas edades y condiciones. Nuestros sentimientos están con su memoria y con sus familias. Pocas veces en nuestra historia tantos miedos e incertidumbre de sectores medios y populares se agolparon en las puertas de las instituciones públicas en busca de alivio. Ellos han develado sin duda las insuficiencias del Estado en garantías de salud, educación, régimen interior y seguridad social. Pero al mismo tiempo nos han mostrado que es el Estado el único capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas. Por ejemplo, sin la red de salud pública construida por decenios en nuestro país, hubiese sido imposible acoger los cientos de miles de contagiados e implementar el potente plan de vacunación que se está llevando a cabo y que todos valoramos. Sin nuestras universidades públicas, la realización de exámenes hubiese sido un sueño. Sin el esfuerzo de nuestros profesores del sistema público, desatendidos y sometidos a un permanente descrédito, nuestros niños y niñas más vulnerados habrían caído en el más completo abandono de su proceso educativo. Pido con respeto que miremos la realidad. Especialmente se lo pido a quienes han predicado por décadas la reducción del Estado al mínimo, que apuestan por privatizarlo todo, que entregan al mercado hasta las dimensiones más sensibles de la humanidad, a quienes suelen abordar los problemas de Chile pensando en menos Estado y menos protección social. Les pido que entiendan que el lucro de unos pocos no puede jamás estar por sobre el bien común y el bienestar de las grandes mayorías. He reflexionado mucho sobre los temores, miedos y sentimientos más profundos de las personas. Y creo que si estamos aquí y ahora es porque debemos ser más fuertes, resistentes y perseverantes. Y que si aspiramos a servir realmente a nuestro país y a su gente, debemos fomentar la resiliencia y la seguridad y apostar por un Estado moderno y fuerte y por un orden social donde las personas, no las corporaciones privadas, no las agencias estatales, manejen sus vidas y su futuro. Es también la esperanza que ciframos en la Convención Constitucional. La recesión económica es un flagelo que ha empobrecido hogares y destruido empleos.
mientras el peso de la reactivación ha seguido descansando sobre los hombros de las familias trabajadoras, como lo confirman 2 retiros de fondos previsionales equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto, frente a tardías, mezquinas y precarias medidas del Ejecutivo para salir del drama social y humano. La ciudadanía ha debido sobrellevar un estado constitucional de catástrofe, que sin haber logrado frenar la propagación de la pandemia, su principal objetivo, y por el contrario, la ha retrotraído a su peor momento, ha suspendido derechos civiles y políticos. No solo esto, durante más de un año de vivir bajo estados de excepción, se han lesionado derechos inderogables. Las observaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, formuladas ante este Senado, son una prueba candente de que hoy no existe verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. La impunidad latente en este diagnóstico debe hacernos reflexionar como Senado de la República. Mi compromiso está con un Chile libre, soberano, diverso y democrático. Y por eso, a esa ciudadanía que quiere y exige opinar, expresarse y ejercer su libertad religiosa y de culto, comprometo mi lealtad. Pese a las dificultades anotadas, miro el futuro con optimismo. Pienso que Chile está preparado para salir de su actual estado de vulnerabilidad, de esta cadena de privaciones que socava la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Creo que contamos con la madurez y la resiliencia necesaria para inaugurar este nuevo ciclo. Escuchamos a la nueva presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste, 4.718 días después de que el mismo Senado la destituyera el año 2018 como ministra de Educación en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el año 2008. 12 años, 11 meses, un día ha pasado Kevin Filgueras y esas cosas de la vida, esas vueltas de la vida. Fue suspendida 5 años para ocupar cualquier cargo público. Tiempo después es presidenta de la misma instancia que la destituyó como ministra. Kevin Filgueras, vamos contigo. Así es, Andrés Vidal precisamente realiza su discurso. Hasta ahora la nueva presidenta del Senado, tú bien lo decías, 4.718 días pasaron desde ese momento cuando una Yasna Proboste levantaba un pañuelo blanco, en ese entonces ministra de Educación destituida por el Senado. Hoy Yasna Proboste, senadora, convirtiéndose en presidenta del Senado, levantó también un pañuelo blanco en esos gestos políticos que van a marcar este inicio de un liderazgo que se va a prolongar por un año, que va a estar acompañada junto a Jorge Pizarro en la testera de esa corporación y que tuvo ya en su primer discurso, sus primeras palabras, un momento clave diciendo: soy opositora al gobierno del presidente Piñera, creo que nuestro país merece más de lo realizado por su gobierno, y haciendo un llamado directo a la oposición. Así entra Yasna Proboste con ese mensaje también, hablando sobre una barbaridad insensible por las que ella acusa son violaciones a los derechos humanos y, por cierto, haciendo este llamado directo a la unidad de la oposición. Una mesa, insistimos, compuesta por Yasna Proboste, por Jorge Pizarro, quienes liderarán el Senado hasta el 11 de marzo del próximo año, cuando ya sea el momento de una nueva legislatura. Andrés Vidal, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, sigue en este discurso, se va a extender por cerca de 5 minutos más. De ahí Jorge Pizarro hará lo propio y posteriormente se espera un punto de prensa a las afueras de la sala del Senado para contestar algunas consultas, porque, por ejemplo, en materias que tienen directa incidencia con su cargo, habrá que preguntarle si es que colocará o no en tabla el TPP-11, temas que quedaron pendientes de la presidencia de Adriana Muñoz, y también otros temas, por ejemplo, el tercer retiro de fondos de pensiones y todos los temas que vengan, entendiendo además que este es un año bien particular para el Congreso, porque comenzará en un par de meses más la Convención Constitucional. Kevin Filgueras, muchas gracias por la información, por el relato desde el Congreso. Retomamos el contacto contigo en cualquier minuto, obviamente con todos los detalles tras el